en Caminando por la Vida. Gente que vale la pena. Vivimos en una sociedad profundamente emocional, que sin embargo pues le encanta presumir de racional y sobre todo de seguir los dictados de la ciencia, aunque luego realmente de ciencia y de método científico casi ninguno tenga ni idea. Hoy vamos a hablar de ciencia, y vamos a hablar de ciencia con una persona que sabe de ciencia. Hoy en Caminando por la Vida contamos con una científica, profesora de bioquímica y genética de la Universidad de Navarra, experta en las técnicas actuales de edición génica. María Dujue Moreno Zurategui, bienvenida a Caminando por la Vida. Bien hallada, muchas gracias por la invitación. María, ¿qué es esto de la edición génica? Pues la edición génica es un conjunto de técnicas y tecnologías que hoy en día tenemos disponibles que nos permiten hacer algo novedoso, que es cambiar nuestro genoma, cambiar el libro de instrucciones de las células, algo que biológicamente nos define. Uh-huh. Entiendo que esto, a priori, parece que tiene muchos beneficios, ¿no?, para el tema de la edición génica. Bueno, sí, supone un cambio en la manera en que tenemos de relacionarnos con la naturaleza, porque hasta hace como 15 años, una cosa así, conocíamos nuestro genoma, pero no podíamos modificarlo. Y ahora somos capaces, por ejemplo, de cambiar errores que pueda haber. Así que si una persona tiene una enfermedad que tiene una base genética clara y concreta, con esta tecnología, de alguna manera, quizá podríamos revertir ese error, digamos, en el libro de instrucciones para, bueno, volver las funciones normales. Y esto ya hoy día se puede hacer, María. Pues es curioso porque esto de la edición génica no es nuevo. Los científicos llevan intentando modificar nuestro libro de instrucciones desde, hubo primeros intentos hace igual 50 o 100 años, incluso cuando no se conocía la secuencia. Pero esto se ha conseguido gracias a que se han desarrollado unas técnicas en base a lo que hemos investigado sobre la realidad de la naturaleza. Uno de los investigadores importantes en este proceso ha sido Francis Mujica, de la Universidad de Valencia, y él estudiaba bacterias en investigación que llamamos fundamental, y se dio cuenta de que había unas proteínas de esas bacterias que podían interaccionar con el DNA, con nuestro libro de instrucciones, para cambiarlo. Y eso supuso el premio Nobel de Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier en 2020. Uh-huh. Entonces, es una cosa antigua por un lado, porque es algo que tomamos de la naturaleza, que se ha desarrollado a lo largo del proceso de evolución y que le damos una función nueva, la utilizamos en el laboratorio y fuera del laboratorio para algo nuevo, que es lo que llamamos ingeniería genética. Entonces, sí, en parte es nuevo, en parte es viejo. Uh-huh. ¿Y ya en medicina se está utilizando este tipo de técnicas o estamos hablando de que en un futuro se puedan utilizar este tipo de técnicas? No, esas técnicas han llegado. Es verdad que primero ha habido desarrollos en el laboratorio como herramienta biotecnológica para investigación en el laboratorio, investigación fundamental, pero ya desde hace 3 años aproximadamente tenemos aplicaciones terapéuticas de esta tecnología. La primera que se aprobó fue para la anemia falciforme, para pacientes que tienen una mutación en el gen de la hemoglobina que hace que su hemoglobina no pueda unir oxígeno y entonces sufren consecuencias graves. Y esta tecnología se patentó y se licenció para tratar a los pacientes con anemia falciforme en diciembre de 2023. Y recientemente tenemos el caso de un niño en concreto que tenía una enfermedad metabólica en el hígado que no le permitía metabolizar bien el amoníaco y hace cosa de 6 meses que prepararon una tecnología específica para él de edición génica para curarle esta mutación y recuperar la función. Así que sí, tenemos tratamientos ya disponibles para algunos pacientes, aunque es algo incipiente. Es decir, que todas aquellas enfermedades que tengan un origen genético, no sé si ahora, pero en un futuro inmediato, podrían ser curadas. Bueno, pues en teoría sí y no. ¿Cómo es esto de la ciencia? Muchas veces pensamos que es todo certero, pero no es así. Sí podemos hacer ahora cambios si son cambios muy concretos en poca de la información que está alterada. Si tenemos cambios que implican segmentos más grandes, eso es más complicado. Pero sí, en teoría, cualquier cosa que está presente en nuestro genoma es susceptible de ser modificada. Y nuestro genoma es el libro de instrucciones que hace que biológicamente seamos como somos, aunque luego también el ambiente tiene su importancia.
¿Y a estas tecnologías podrán o pueden acceder todas las personas o está reservada para una élite exclusiva? Ya, pues ese es un tema complicado del que se ha hablado, por ejemplo, en los congresos internacionales que ha habido sobre edición génica, el acceso a estas tecnologías. Para que se hagan una idea, esta que se hizo disponible en diciembre de 2023 para la anemia falciforme, el tratamiento, que es curativo, es verdad que es curativo, pero el tratamiento para una persona supone 2.000 millones de euros. Entonces, perdón, 2 millones de euros. Entonces, es tratamiento realmente caro por todo el desarrollo que lleva al respecto y poco accesible en ese sentido. Ujú. Es verdad que se están procurando ofrecer soluciones que sirvan para más pacientes a la vez, de manera que así, de alguna manera, se reduzcan los costes. Esto del transhumanismo, de la búsqueda del superser humano, del superhombre, de la supermujer, es una cosa muy, muy de las élites, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto de la edición génica con el transhumanismo? Pues claro, es que las herramientas desarrolladas para la edición génica, igual que pueden servir para curar, para cambiar nuestro libro de instrucciones si está equivocado, esa misma herramienta puede utilizarse para modificar un gen que no tiene por qué estar mal, para, digamos, hacerlo mejor. Así que la misma herramienta que sirve para curar puede servir para mejorar. Y ahí surgen, bueno, las corrientes variadas que buscan una mejora de la persona, pero desde el punto de vista materialista, si queremos decir, en el que se buscan unos ideales o más fuertes o más poderosos desde el punto de vista biológico, dejando un poco aparte lo que es la realidad de la persona, que es mucho más que la biología. Ujú. ¿Se podría cambiar con la edición génica la forma de ser de las personas? Esa es una pregunta interesante. Bueno, gracias a Dios, las características que nos hacen más humanos son las características más complejas, como por ejemplo la inteligencia o el carácter. Eso no depende de un único gen. Así que volverme de repente más inteligente con edición génica, bueno, todavía no sabemos cuáles son las bases, por ejemplo, de la inteligencia, cuáles son los genes que determinan la inteligencia de una persona o qué significa la inteligencia. Entonces, decir que lo podríamos editar es un poco apresurado, pero al mismo tiempo yo creo que eso nos tiene que hacer pensar acerca de si queremos. Es más, o sea, quiero decir, aunque no sepamos todavía si podemos ciertamente, porque son caracteres complejos que no sabemos realmente cómo se desarrollan, es eso lo que queremos hacer. Creo que es importante que la sociedad esté bien informada y así pueda pensar y tomar decisiones acerca de las avenidas por las que queremos conducir la edición génica. Son muchas las películas y las novelas que tratan por superejércitos, ¿no? Creados de esta forma o de forma parecida. Esto, por lo que nos estás contando, María, puede ser una realidad ya mismo, ¿no? Bueno, no tanto. Eso entra más dentro del ámbito de la ciencia ficción que de la ciencia. Eh, el generar personas en el laboratorio, bueno, para empezar es algo que deberíamos pensar si realmente eso es lo que queremos y por qué nos estamos planteando eso, pero el ser humano es muy complejo. Así que esa generación de superhombres o supersoldados entra más dentro de la ciencia ficción que de la ciencia. Ujú. Evidentemente, todo este tema de la edición génica tiene unas implicaciones éticas evidentes, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Por un lado, podemos pensar que la persona es meramente materia, con lo cual, digamos que podemos hacer con ella lo que nos dé la gana y la persona pasa a ser un medio más que un fin en sí misma. Pero la persona es mucho más que eso. En ese sentido, uh, por ejemplo, tenemos el magisterio de la Iglesia que nos ofrece una visión optimista de la persona en la que la tecnología de la edición génica puede ser adecuada en ciertos contextos para ayudar y paliar las enfermedades, pero pone en el centro a la persona de manera global. En ese sentido, yo les recomiendo 2 documentales que hablan de la edición génica. Uno se llama Naturaleza Humana, otro se llama Hacer gente mejor, Make People Better, que fueron finalistas del concurso de documentales científicos de la Universidad de Navarra, la MICRESI, y en donde pueden ver más información al respecto y se hablan también de las limitaciones éticas y las consideraciones éticas. Sí.
Porque entiendo que detrás de todo esto pues hay muchas posibilidades de negocio, de rentabilidad económica, ¿no? Mm, Sí, estas tecnologías son importantes en el laboratorio para procesos biotecnológicos, para investigación biomédica, pero por supuesto pueden llegar a los pacientes o a otros ámbitos porque se pueden aplicar también en mejora de plantas, en mejora de animales. Así que sí, las tecnologías, el desarrollo de las tecnologías de por sí mueve dinero y las aplicaciones mueven muchísimo dinero. Entonces, no tenemos que ser inocentes en el sentido de pensar de que estas aplicaciones se han desarrollado de manera totalmente altruista por el bien de la gente, sino que hay grupos de investigación y compañías que sí buscan el beneficio económico al respecto. ¿Y la gente puntera sobre este tema? ¿Hay gente en España o quién es el país que va a estar liderando un poco todo este tema? Mm. Estas investigaciones son siempre investigaciones que se desarrollan en conjunto. Desde que se identificó CRISPR como herramienta de edición génica, por ejemplo, numerosos laboratorios en todo el mundo han estado contribuyendo en el desarrollo y en la aplicación de estas tecnologías. Es verdad que desde la Universidad de Berkeley, con Jennifer Doudna, o Emmanuel Charpentier, que está en Alemania, o también David Liu, que está en Estados Unidos, son grupos punteros que trabajan al respecto, sí. Pero también hay otros laboratorios que se dedican a investigar sobre enfermedades concretas que ofrecen terapias basadas en edición génica. Y aquí sí me gustaría añadir una cosa más en cuanto a lo que es la edición génica en personas, que no lo he comentado. No es lo mismo la edición génica somática que la edición génica germinal. Yo creo que en general en el mundo el consenso científico aprueba el uso de la edición génica en línea somática. ¿Qué quiero decir con eso? Tomar alguna de nuestras células adultas, tomar una muestra, poder en el laboratorio modificar esas células y poder devolvérselas al paciente. De manera que es un paciente, puede ser un bebé, pero puede ser una persona adulta, pero una persona que ya ha nacido, en la que se identifica un problema genético que se puede corregir con esa edición génica somática. Y eso se diferencia de la edición en línea germinal, en la que son embriones los que son modificados para cambiar esa composición génica, esos genes. Así que, lo que decía, en general el consenso científico apuesta por la edición génica somática, que trae muchos menos problemas éticos y también científicos que la edición en línea germinal en humanos, por supuesto. Hablábamos de la época germinal, hablábamos de intereses económicos y negocio el que hay en España hoy día con las clínicas de fertilidad, ¿no? Es decir, España Sí. es el tercer país del mundo con más casos de fecundación in vitro, detrás de Estados Unidos y de Japón, y ya entre el 10 y el 15% de los nacidos en España pues lo son por este tipo de métodos. Esto es un auténtico negocio, ¿no? Sí, desde luego. Y en ese sentido yo les recomiendo el libro de Francisco Güell, que es profesor de ética aquí en la Universidad de Navarra, y acaba de publicar un libro que se llama El último in vitro, en el que recoge la investigación que él ha hecho en los últimos 3-4 años sobre la realidad de la fecundación in vitro, tanto desde el punto de vista de laboratorio, de los procesos de laboratorio necesarios, como desde el punto de vista legislativo, la realidad de las asociaciones de reproducción y la realidad de la reproducción in vitro, que es realmente sorprendente, asusta, sí, el negocio que hay detrás. Y en ese sentido, sí, España es un país que es considerado como destino turístico para reproducción in vitro. Y asusta, pues porque creo que a las familias no se le está informando adecuadamente de las consecuencias que puede tener este tipo de procesos, y asusta porque la tasa de éxito es muy baja y tampoco se le reconoce a la gente esa poca efectividad, ¿no?, del procedimiento, ¿no? Sí. En realidad, las clínicas que ofrecen estos procesos de fecundación in vitro son clínicas es un negocio, es un proceso en el que quieren obtener dinero, no es una cosa altruista. Y los datos que ofrecen a los pacientes, a las personas que acuden deseando tener un hijo, valiéndose de esa ilusión que presentan esas personas, ofrecen información a veces sesgada de lo que supone el proceso, de los costos emocionales y físicos que puede tener, de las consecuencias que tiene para el bebé que van a nacer. Por ejemplo, cada vez es más frecuente que las asociaciones de enfermos con enfermedades raras
estén compuestas por padres con niños que han sido obtenidos por fecundación in vitro, porque tiene consecuencias para el embrión y para el niño que nace, y eso cada vez se está viendo más. Porque la tasa de prevalencia de este tipo de enfermedades en niños in vitro está siendo muy alta, claro. Sí, es mayor que en la población normal, eso está clarísimo. No sé darle ahora mismo un dato concreto, pero sí es claro que está por encima de la población en general. De todas formas, si aplicáramos estas técnicas de la edición génica en ese momento embrionario, podríamos contar ya con hijos a la carta, ¿no? Bueno, creo que ni siquiera hace falta eso. Hay clínicas de fecundación in vitro que ofrecen secuenciar el genoma de los embriones que generan múltiples embriones, y por técnicas de secuenciación punteras se puede saber el libro de instrucciones de esos embriones, lo que permite seleccionar a los padres determinados caracteres. Hay algunos que son relativamente sencillos, pero cada vez se está integrando más la información para poder elegir sobre caracteres más complejos. Y de hecho hay una empresa en Estados Unidos que, propugna, no sé hasta qué punto realmente es eso cierto, que utilizando la inteligencia artificial pueden obtener mayor información sobre ese libro de instrucciones de los diferentes embriones para poder seleccionar características. Así que ni siquiera necesitamos la edición génica para hacer selección embrionaria y elegir bebés a la carta. Es que todo pasa por el descarte, ¿no? Elegir una opción significa descartar otras muchas, ¿no? Totalmente. Y ese descarte empieza con las propias técnicas de fecundación in vitro, donde no se obtienen muchos embriones y se van descartando los que son menos adecuados en los primeros estadios. Y sí, supone el descarte de personas que ya solo desde el punto de vista biológico, por supuesto también desde el punto de vista ético, pero desde el punto de vista biológico sabemos que son únicas e irrepetibles. Sabemos que cada persona tiene un genoma único que no se va a volver a repetir, y un epigenoma que ya no va a ser nunca el mismo más adelante. Entonces, sí, supone el descarte de personas, descarte constante, basado en sesgos y basado en modas y opiniones sobre lo que pensamos que es mejor. Esto de la edición génica me está resultando apasionante, pero también efectivamente es un tema con muchos riesgos. ¿Qué aspiraciones de futuro existen sobre este tema en el ámbito científico? Bueno, pues son variadas. Es verdad que aspiramos a curar cada vez más enfermedades en mayor número de pacientes, teniendo tecnologías que se puedan aplicar a grupos amplios y no solo a pacientes con cambios muy concretos. Es verdad que también se puede utilizar en biotecnología para modificar plantas y animales que sean adecuados por algún motivo. Por ejemplo, en este documental de Naturaleza Humana que les comentaba, pues hablan de generar plantas que son capaces de evitar la evaporación en las hojas para poder así en climas con el cambio climático y en situaciones de temperaturas más elevadas poder seguir viviendo y no agostarse. Entonces, hay múltiples aplicaciones también, tanto en plantas como animales. Pero a mí me gustaría que la sociedad estuviera bien informada al respecto y que demandara de los científicos buena información acerca de lo que podemos hacer con la edición génica para que sea la sociedad la que decida por dónde queremos ir y no simplemente los científicos porque pensamos que es interesante o porque puede ser bueno o porque puede ser novedoso. Lo que pasa es que tenemos una sociedad muy emocional, María, donde los criterios racionales o los puntos de vista científicos son poco tenidos en cuenta. Pesa mucho más lo emocional del momento, del segundo, del caso extremo, que cualquier otro elemento, ¿no te parece? Sí, la realidad es que sí. Dejamos que nuestras emociones, que son fugaces y a veces pues no están bien fundadas, ejerzan un poder quizá excesivo en nuestras decisiones. Por eso es importante la colaboración entre la sociedad y los científicos para que seamos capaces, nosotros como científicos, de dar información accesible y amplia a la sociedad y que la sociedad muestre interés también para que juntos podamos tomar las mejores decisiones acerca de las vías por las que queremos seguir y no nos encontremos, como fue por ejemplo en el 2018, con el caso del investigador chino He Jiankui, que aplicó las técnicas de la edición génica en 2 embriones humanos
que dieron lugar a los dos primeros bebés editados, que son las gemelas Lulu y Nana, que viven en China y de las que pues no sabemos nada. No se sabe nada de estas personas. No. Nada. No. Se sabe que se hizo ese experimento y ya está, ¿no? Sí, He Jiankui lo mostró en uno de los congresos mundiales de edición génica. Fue una sorpresa para el comité del congreso y para los científicos en general. En teoría, los científicos habían acordado no editar embriones humanos, pero es algo que ya se ha hecho. Es que al amparo de un régimen totalitario poco respetuoso con los derechos humanos cabe todo, ¿no, María? Sí, en ese sentido, la situación en China, como usted dice, con ese régimen totalitario, bueno, digamos que vuelve pocas a ciertas situaciones. Se hablaba de que el hospital donde trabajaba He Jiankui, no era consciente de los experimentos que estaba haciendo. De hecho, el gobierno chino lo detuvo y lo tuvo también en arresto domiciliario una temporada y le prohibió investigar. Pero bueno. Pelillos a la mar, ¿no? Pelillos a la mar. Sí, España en todo esto, nuestros científicos, nuestros laboratorios, ¿pintan algo en todo esto? Sí, por supuesto. Tenemos científicos magníficos, desde, por ejemplo, Francis Mojica, que descubrió este sistema en bacterias, hasta Luis Montoliu, que es de la Organización Española de Biotecnología, etcétera. Hay muchos científicos que trabajan bien, que investigan bien, que informan bien a la sociedad y que lo hacen desde un punto de vista, bueno, digamos completo, sabiendo que no somos solo nuestro cuerpo, no solo materia, que la persona es especial de alguna manera y que le debemos en ese sentido respeto para trabajar por el bien de la persona y desarrollar herramientas terapéuticas que sirvan y que mejoren nuestra calidad de vida, pero sin olvidarnos de quiénes somos. María Dujue Moreno Zulategui, profesora de Bioquímica y Genética de la Universidad de Navarra, experta en técnicas actuales de edición génica. Muchísimas gracias por acompañarnos en Caminando por la Vida. María, un abrazo. A todos ustedes por invitarme. Buena tarde.